programa Cambio Climático. En este episodio, el académico e investigador Fran Molano Ramírez explica la evolución de las pandemias bajo la óptica de salud, ecosistema y economía. Bienvenidas y bienvenidos. Si aumentara un grado más, pues una total destrucción de especies, desaparecen los corales, desaparecen muchas islas, ya están desapareciendo, ya hay un país que desapareció, se me olvida el nombre, pero ya hubo un país, una isla que desapareció, fue totalmente. Si hubiera 2 grados más, extinción total de la vida en los polos, desaparece Groenlandia, y se afecta el suministro de agua potable en el mundo, ¿no? 3 grados, pues el colapso amazónico. Esperamos que esto que está pasando sea controlable, pero pues indica que la cosa es grave. Una escasez de alimentos y una cantidad de gente, refugiados ambientales, sin precedentes. Si aumenta 4 grados o 5 grados, pues la cosa va a ser terriblemente más compleja. Entonces, estos escenarios son importantes porque eso tiene que ver con decisiones políticas. Transitamos del modelo energético actual, se toman políticas para la vida en las ciudades de otra manera, para la producción de residuos, para la producción de consumo. Ahí es donde la política debe intervenir para garantizar que este impacto humano en el planeta no deje la huella que está dejando y la tendencia hacia donde se dirige si no se hace algo. En los 2 últimos foros mundiales, el que se hace en Davos, el de este año y el del año pasado, dicen tenemos 10 años. Estos 10 años, del 20 al 30, son fundamentales. O sea, aquí se juega la humanidad, el futuro, no solamente de la humanidad, sino del planeta. Entonces son 10 años de actuar, ¿no? O sea, son 10 años de trabajar juiciosamente. Bueno, eh, pero como decía, el orden capitalista, ¿por qué esto ocurre? Yo comparto una tesis de un historiador ambiental, Jason Moore, norteamericano. Él dice, no, lo que pasa es que el orden civilizatorio del capitalismo funciona sobre lo que él llama los 7 baratos. Y, y esto es una búsqueda incesante y demencial de abaratar siempre: naturaleza barata, dinero barato, trabajo barato, cuidado barato, energía barata, comida barata y vidas baratas. ¿Qué quiere decir esto con un ejemplo que él nos da? Simplemente, aquí en la imagen presento lo que nos gusta mucho, o sea, los niños, los nuggets de pollo, ¿cierto? El pollito que que se convirtió hoy hoy se consume en el mundo más pollo que cualquier otro fuente de proteína, ¿no? ¿Esto qué ha implicado en términos de naturaleza barata? Que si en 1950 un pollo, el el Gallus gallinaceus, era más o menos como está en esta imagen pequeñita, voy a ver si la puedo agrandar un poquito, era más o menos así. En 65 años, la mutación genética lo ha deformado. Entonces es un pollo que es de pechuga grandísima, casi ni puede caminar, que ya no crece en 70 días, sino en 48 días ya está listo para ser consumido, que no es natural, sino que es una mutación genética, que incluso apenas nacen del huevo, hay una selección, los machos los mandan en la trituradora para convertirlos en comida de mascotas, y las hembras son pues privilegiadas porque son ponedoras, ponen huevos y bueno, crecen más rápido, en cambio los machos no. Y hay un debate en el mundo de si este sacrificio de animalitos es necesario, si no hay una ética del cuidado de esta especie, porque para producir esta nueva raza de pollos implica una selección brutal, y entonces estos que son más costosos criarlos y no prestan una rentabilidad inmediata, pues son sacrificados, no duran ni 10 horas vivos. Y entonces es lo que llamaríamos naturaleza barata, ¿no? Esto es naturaleza barata, abaratar costos. Y además es barato, el pollo es barato a la larga, por eso se consume tanto. Pero además es la naturaleza esta naturaleza barata, de pollos baratos, criados barato, tiene que ver con trabajo barato, porque
trabajadores que laboran en los criaderos, en las plantas de sacrificio, normalmente son mano de obra muy barata, poco calificada, se le paga muy barato. En muchas casas si se enferman ellos o ellas, los cuida su familia, o sea, se ahorran el cuidado barato, porque muchos no tienen ni siquiera seguridad social, sino que trabajan por cuenta propia. En las grandes plantaciones asiáticas esto ocurre, ¿no? Que es donde más se cría pollo. Pero además, esto genera, claro, si bien las aves no generan tanto gases de efecto invernadero, sí hay un problema con la energía barata, porque para tener la calefacción de estos galpones implica un alto consumo de energía y sobre todo de energías baratas, normalmente energías fósiles, porque muy pocos criaderos están con paneles solares, sino que pues para producir en masa millones de pollos, pues se busca lo más barato para producirlos. Y además de esto, eh, aquí existe el problema de Colombia, según el periódico The Guardian. Los últimos incendios en la Amazonía, dice The Guardian, el periódico británico, están asociados a la deforestación del Amazonas, lo mismo en Brasil, para expandir la frontera del cultivo de soya con el que se alimentan los pollos baratos, para que sean más baratos, ¿cierto? Eh, y finalmente esa baratura de la naturaleza barata, el trabajo barato, el cuidado barato, la energía barata, pues genera que estas granjas de pollos, en donde están hacinados, mutados, en los que pueden cruzarse porque están cientos de miles de pollos en un espacio, a veces en un bosque devastado para poner los galpones de pollos en contacto con nuevos virus o con aves migratorias que traen virus. Y fácilmente estas aves se enferman y ya tenemos la famosa H1N5, que esta pandemia del 2005, de la gripe aviar, ¿no? Asociada justamente a este modelo de crianza de pollos y de algo que a la gente le gusta mucho, los nuggets de pollo con mielecita, ¿no? Eh, hoy dice el periódico The Guardian, no solamente ellos, sino muchos, que efectivamente la agricultura industrial tiene una responsabilidad en los últimos coronavirus, porque no solamente hemos tenido el coronavirus de la pandemia de la COVID, sino que hemos tenido otros coronavirus en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, este orden civilizatorio que tiene naturaleza barata, trabajo barato, cuidado barato, energía barata, eh, 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 los famosos 7 baratos, están asociados también a que entre más barato se quiera producir, en masa, más barato, en condiciones, si se quiere, éticas y productivas, dañinas para esas especies, pues tiene unos impactos la generación, por ejemplo, de este tipo de enfermedades y de zoonosis. Entre otras cosas por una razón. Cuando mostraba yo la imagen de la biodiversidad en el planeta, entre más biodiverso sea el planeta, quiere decir que un virus o una bacteria puede vivir en entornos en donde entre más diversidad hay más garantía de seguridad del sistema inmunológico de las especies. Porque los virus saltan entre diferentes especies y una bacteria o un virus puede reproducirse sin ser letal para esa cantidad de especies. Pero cuando las especies se reducen, el virus ya no encuentra especies a las que no le haga daño, sino que necesita reproducirse y entonces se encuentra una especie como los humanos en donde el virus puede reproducirse pero a costa de la vida del humano. Eso tiene que ver, a mayor diversidad, menos enfermedad, a mayor diversidad ambiental, a menor diversidad ambiental y menos especies existan, más aumento de nuevas enfermedades vamos a tener.
porque esa es como se regula, porque ya hemos visto, ese es un planeta de bacterias y también de virus. Los virus han estado ahí, no es que sean el demonio, el problema es que si nos ponemos, si los humanos nos acercamos demasiado a nichos en donde los virus han vivido por millones de años, han estado por millones de años sin ser letales para las especies con las que coevoluciona, si los humanos invadimos esos entornos, pues obviamente nos vamos a enfermar, ¿no? Ahí no hay de otra. No hay cómo, no hay cómo, porque los virus quedan en este ambiente y pasan. Entonces, en este bosque tienen diversidad de especies, en cambio en esta plantación de soya no. Aquí afectan a las pocas especies que estén aquí. Bueno, entonces este es el problema de lo que llama Jason Moore los 7 baratos y que tienen que ver con cómo nuestros intestinos, nuestra garganta o nuestra decisión de cómo comunicarnos inevitablemente está conectada con el conjunto del planeta y con lo que ocurre en el planeta y con la huella ecológica que dejamos, ¿no? Esto implica que lo que ha hecho el capitalismo es incrementar aceleradamente cosas casi impensables, ¿no? Inimaginables. Un ejemplo en esta imagen muestra que los cielos están absolutamente saturados y hay unas concentraciones, unos nodos en el norte global, ¿cierto? Europa, la costa este de Estados Unidos, por supuesto China, Japón, el Medio Oriente, cambio África mucho menos, algunas partes de América Latina menos. Pero que ¿esto qué implica? Un día de tránsito aéreo mundial es una producción de CO2, de quema de combustibles fósiles, de afectaciones de las aerolíneas, todo lo que genera un viaje aéreo, la huella que deja es grandísima. Y si esto ocurre todos los días, pues los impactos son terriblemente fuertes. O un día de tránsito marítimo mundial, ¿no? Claro, los cruceros son los menos, los que más hay es el transporte de carga de mercancías, pero si vemos el océano Atlántico está saturado de viajes, el océano Índico y Pacífico también, y esta cantidad de un día de transporte genera, pues tiene un incremento en la carga ambiental del planeta que eh, mm, está llevando a que no sea resiliente, ¿no? Antiguamente, y uno dice, si yo echo mis excrementos al río, pues el agua en su movimiento se oxigena, ¿no? Y eso puede ser. Claro, curiosamente, por ejemplo, los muiscas o las comunidades indígenas no botaban los excrementos al agua porque para ellos el agua era sagrada, ¿no? Pero bueno, llegaron los españoles y ellos botaban su popó al río. Y listo, es posible que en el movimiento del río la materia orgánica se oxigene y el río mismo es resiliente y logra procesar. Pero ya cuando no son 10, ni 20, ni 100, sino son miles de millones de toneladas de depósitos, ya los ríos son incapaces de procesar. Entonces, esa pérdida de resiliencia del planeta por la dinámica del tránsito de mercancías, de personas, pues obviamente acelera esta crisis climática y, y esta crisis ambiental. Y para esto nos sirve pensar un poco la historia. En esta relación de cómo la búsqueda de 7 baratos, que no es de ahora, es desde hace 6 siglos con el surgimiento del capitalismo, cómo este orden civilizatorio que privilegia por encima de todo la ganancia, la ganancia. Y en segundo lugar, la sustentabilidad, la ética del respeto por otras especies y por el cuidado de los congéneres. Eh, pues es este orden civilizatorio, el capitaloceno, el que está en la base, en gran parte de la base del problema, ¿no? Y si miramos la historia de las pandemias, en los 6 siglos de existencia del capitalismo, vamos a encontrar unas conexiones similares. Por ejemplo, cojamos esta tesis de Vandana Shiva. Ella dice que la invasión de los bosques y la violación de la integridad de las especies está propagando nuevas enfermedades. Bueno, ya lo sabíamos. En los últimos 50 años han surgido 300 nuevos patógenos a medida que destruimos el hábitat de las especies y las manipulamos para obtener ganancias.
Pero esto no ha sido nuevo, lo que pasa es que se ha incrementado a escalas grandes. Pero si miramos la historia de las pandemias, en el siglo XIV hubo una gran pandemia europea que acabó con el 50% de la población. Y sabemos que esta bacteria, la Yersinia pestis, ha vivido, vive en animales como los jerbos o las ardillas, en los bosques, y la bacteria para ellos no era o no es mortal, coevoluciona con ellos, de hecho les permite adaptarse a la vida bajo tierra, y las bacterias saltan a través de la pulga de un gerbo a otro, ¿cierto? Esto es un metabolismo. Nosotros nos criamos y nos desarrollamos gracias a las bacterias de los virus, ¿no? No es que de per se los virus y las bacterias no son malos. El asunto es en qué contexto se produce. Entonces, en entornos de las selvas del bosque asiático o del bosque europeo del siglo XII, pues estaban bacteria, ratón, ardilla y pulga coexistiendo y coevolucionando sin problema. ¿Qué ocurre? Pasa que en el siglo, estábamos viendo que en el siglo 8, 9, 10, en el calentamiento medieval, esto permitió hubieran posibilidad de cultivar aceleradamente porque los veranos eran más largos y al haber veranos más largos las cosechas eran súper productivas, ¿no? Los inviernos o por consiguiente los inviernos más cortos, y entonces esta gran producción generó que la agricultura tumbara los bosques de Europa, se pusiera en contacto con estos animalitos que habían estado tranquilos ahí en sus entornos, y lo mismo va a ocurrir en China, y en China con los arrozales que crecen por esa misma época. Y no se sabe hoy día en dónde fue el origen, si fue en Europa o fue en Asia. Pudo haber sido en Europa. Lo que pasa es que los europeos siempre dijeron que la pandemia venía de China, pero ahí tiene que ver con el racismo el racismo europeo, que creen que todo lo mal viene de fuera y que ellos nunca producen ninguna peste, ¿no? Pero lo cierto es que cuando los humanos y su agricultura y nuestros ratones y nuestras ratas, porque los humanos hemos vivido con ratas, nos acercamos a los bosques donde estaba la Yersinia pestis, en pulgas y en jerbos y en ardillas, hubo un salto de la pulga, se puso en contacto con una rata. Las ratas han cohabitado con los humanos. Donde hay humanos hay ratas, mejor dicho. Entonces estos jerbos, por alguna razón, ya sea porque la agricultura le quitó sus bosques y la Yersinia se acercó a las ratas o ratones humanos, y esos ratones humanos se murieron, esos ratones que viven en comunidades humanas, se murieron, y la pulga desesperada, atacada por la Yersinia, buscando sangre, saltó entonces a un humano, y es muy posible que entonces la gran ruta de la seda del siglo que conectaba Roma con China desde el siglo II de nuestra era, es muy posible que eh, al expandirse la agricultura europea y la agricultura asiática, al invadir bosques, la Yersinia empezó a viajar por la ruta de la seda entre Europa, de China a Europa y de Europa a China. Y la gran peste, la peste negra del siglo XIV, está asociada a esto a esta circulación no solamente de mercancías, de la seda, de especies, de culturas, de religiones, de leyendas. Las Mil y una Noches habla de esta ruta de la seda, sino también la circulación de patógenos que viajaron de un lado al otro, y que primero en Europa, porque fue aquí donde fue más grave el asunto, y luego en la India y en China hubo una catástrofe demográfica eh, que surgió no por el comercio, sino por la manera en que el, el medioevo europeo destruyó los bosques, eh, creció la agricultura altísima, pero después del crecimiento vino un problema de cambio climático, vino hambrunas, rebeliones campesinas, y más encima les llega la peste,
Y en un ambiente de pobreza, lo que se generó en Europa fue el 5% europea fue atacada por la peste negra, ¿no? Pero esto lo que quiero, en mi investigación, lo que yo digo es que la peste negra fue un resultado de las formas en que el feudalismo europeo y la expansión agrícola feudal y la expansión agrícola en China también feudal, o, por lo menos, o en Asia, pusieron en contacto a la bacteria con los gerbos, con las ratas que han convivido con los humanos y luego con los humanos. Ahí es una relación ecosistémica negativa, porque lo que ocurrió fue la extinción de una parte importantísima de la población. La crisis acabó el feudalismo. Luego aparece el capitalismo y Europa se reinventa y encuentran el comercio en el mercado mundial, y la expansión europea, pues, que viene después de esa crisis de población del siglo XIV, ¿no? Aquí veríamos, claro, eh, que el proceso histórico de la humanidad no ha estado ajeno a las enfermedades, ¿no? Y bueno, la peste, hubo varios ciclos de peste, hasta se logra exterminar, se controla la bacteria, porque la bacteria sigue existiendo en estos animales, pero se logra controlar con la vacuna hacia comienzos del siglo XX. Hoy se dice que es posible que pudiera haber una nueva epidemia de peste, porque las condiciones, por ejemplo, de hacinamiento, de hacinamiento urbano, la cantidad de ratas que tienen estas ciudades, las ciudades nuevas que están apareciendo, la expansión urbana. Si miramos en Colombia cómo se expande una ciudad como Neiva, que le va quitando al bosque seco, le va quitando terreno, como están creciendo las ciudades de Mocoa, las nuevas ciudades de la Orinoquía, como están creciendo las ciudades de Brasil, de África. Entonces es posible que, y además las condiciones de pobreza, hacinamiento, eh, crean toda la posibilidad de que esta enfermedad de la peste pudiera volver a reproducirse, porque hay condiciones ecosistémicas algo similares en algunas regiones del planeta. Claro, ya los afectados no necesariamente van a ser los europeos, podría ser nuevamente el África, América Latina y el Asia, ¿no? Pero si miramos, por ejemplo, otra gran pandemia de la malaria en el siglo XX, que es transmitida ya no por una bacteria, sino por un plasmodium, ¿cierto? Este es un organismo que está en el agua y que ataca, o más bien se reproduce mediante el zancudo, el mosquito como lo llaman, ¿cierto? En los huevos del zancudo, eh, y que está asociada a estancamiento de aguas. Y la malaria durante el siglo XX fue un problema de todo el mundo. Si miramos este mapa, voy a hacerlo un poquitico más grande. Si miramos este mapa, el color amarillo más clarito es antes de 1900. La malaria estaba en Estados Unidos, en toda Europa, en las colonias inglesas en Australia. Luego, en el 46, se empieza a reducir, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En el 65 ya queda un poco en México, en el parte del Mediterráneo, en África, en América Latina. Pero hoy, ¿dónde está? La malaria pareciera que fuera una enfermedad exclusiva de los países pobres, ¿no? Pero recordemos, inicialmente estuvo en todo el mundo. ¿Y la malaria por qué se produjo? ¿De dónde viene la malaria? La malaria se expandió. La primera gran expansión de la malaria tuvo que ver con la apertura de los bosques tropicales en las ciudades. Por ejemplo, la expansión de las ciudades en Texas, en California, Texas, en, eh, en, en la Florida, eh, esa urbanización que llegó a bosques y que tumbó selvas y tumbó praderas
y permitió la acumulación de fuentes de agua en donde el calor intenso permitía la reproducción del mosco, del zancudo, y, y entonces esto ocurría en Europa, ocurría en todo el mundo, pero aquí lo que va a ocurrir hacia la Segunda Guerra Mundial es que la malaria se controla. ¿Cómo la controlan? Con saneamiento ambiental urbano. Así, y se erradicó, ya no existe. Según el mapa, ya no existe, ya no es un problema europeo, ni es un problema ni siquiera en China, ni en Japón, es un problema en Asia, en el sur de Asia, en la India, en América Latina, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque esta pandemia se controla con inversión social, con saneamiento básico urbano, con adecuada recolección de basuras, con acueductos de alcantarillado separados. Pero, por ejemplo, tenemos aquí en Colombia un caso. La ciudad de Tumaco, el principal puerto del Nariño, del Pacífico nariñense, Tumaco fue fundada en 1502 y lleva más de 500, ya va a cumplir 500 años. Y todavía no tiene servicio de recolección de basuras adecuado, no tiene alcantarillado. Entonces uno dice, pues obvio, en ciudades como estas, como Buenaventura, que es un gran puerto sin ciudad, como dicen algunos, porque lo importante de Buenaventura para la élite y para el gobierno es el puerto, no la gente. Buenaventura tampoco tiene un sistema de alcantarillado y de acueducto, sufre eternamente. El puerto funciona tecnológicamente, pero la ciudad no. Entonces, mientras esto no se resuelva, porque también son condiciones sociales generadas por decisiones políticas, vamos a tener que, por ejemplo, la malaria no se haya erradicado del mundo y que esté concentrada justamente en los países, en países del sur global. Pero si la pudieron resolver los del norte global, fue porque hubo decisiones políticas de invertir en saneamiento ambiental. Obviamente que esto fue producto de qué, no solamente que los gobiernos dijeron, uy, vamos a resolver el problema, sino que también la gente, la ciudadanía se puso las pilas y participó y actuó y defendió y exigió y luchó y reclamaron que sus ciudades fueran saneadas. Es decir, no solamente es la ciudadanía, también es un factor, una ciudadanía fuerte también puede exigir política, ¿cierto? Eh, otra pandemia para mirar esta relación ha sido el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Eh, este es el virus, la enfermedad se llama SIDA, por eso no es cierto decir que está mal dicho, decir que no se debe decir la COVID, sino el COVID, no. El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que genera el virus se llama COVID-19. El virus se llama aquí virus de inmunodeficiencia humana y la enfermedad que produce se llama SIDA. Entonces, por eso ahí estos días que hubo un hashtag de alguien, ay, me gusta, lo que más me detesto son las personas que hablan de la COVID, ¿no? Esa persona que escribe eso no sabe de qué está hablando. Bueno, pero el punto es que el VIH también tiene una historia asociada al capitalismo que es la siguiente. Surge en 1920 en el Congo belga. Recordemos que África fue tomada, repartida por los europeos y sobre todo el rey Leopoldo se toma el Congo y crea la ciudad de Leopoldville en su propio nombre, allá en el Congo, y para sacar madera, para sacar marfil de los elefantes y para extraer recursos minerales que necesitaba el imperio y que necesitaba Europa. Y entonces está hoy establecido que, que existe un virus llamado el virus de inmunodeficiencia simia. Los simios también tienen virus, tienen el VIS, virus de inmunodeficiencia simia, pero en ellos no es mortal. Han coexistido con ese virus, han coevolucionado. Pero cuando llega el imperio belga y los franceses en los años 20 y destruyen la selva, meten ferrocarriles, esclavizan la población, ponen en contacto, incluso obligan a los trabajadores hambrientos a comer carne de mono para alimentarse en las jornadas extenuantes de trabajo, y luego
viene un brote de malaria, y entonces el humanitarismo belga y francés deciden, vamos a vacunar a estos trabajadores africanos, y está comprobado que, por ejemplo, usan una vacuna, una jeringa para vacunar con la misma jeringa a 100 personas. Y entonces, posiblemente la hipótesis es que en los años 20, alguien que ingirió carne de mono con virus, el virus hizo zoonosis y se convirtió en virus de inmunodeficiencia simia a virus de inmunodeficiencia humana. Y ese que se enfermó, cuando lo vacunaron contra la malaria, la misma jeringa vacunaron a otros 100. Y la primera gran epidemia y ahí quedó, ahí surgió en los años 20, está documentado. Luego, en los años 60, el virus tiene un viaje muy interesante, porque en los años 60 se libera el Congo, se van los belgas, queda aquí independiente el Congo belga, y requieren profesionales de habla francesa. Aquí en Haití, que es una colonia, era una ex colonia francesa, con la dictadura de los Duvalier, muchos profesores y médicos dijeron, no, pues están ofreciendo trabajo chanfa en Congo, me voy para el Congo y me gano una plática y le mando a mi familia. En esos viajes de haitianos al Congo, llevaron el VIH a Haití, y fue la segunda pandemia, el segundo brote en Haití. Pero además Haití tenía otro problema. Haití se convirtió en los años 70 del siglo XX en un paraíso sexual para la comunidad LGBTI europea y gringa, que iban pues a estos afrodescendientes haitianos de habla francesa, exóticos, vudú, etcétera, etcétera. Y además, los paramilitares del régimen de los Duvalier, los Tonton Macoute, recordemos que había guerra de Vietnam, ¿no? Y entonces crearon, como ocurre en estos países tropicales, un cartel de la sangre. Entonces sacaban mucha sangre de población haitiana para las tropas norteamericanas, vendían muy barata la sangre a los gringos, al ejército norteamericano, y ya fuera por la comunidad homosexual o por la sangre infectada que llegó a Estados Unidos para las tropas heridas, el virus viajó a Estados Unidos en los años 80, y la gran expansión del VIH en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y en San Francisco, en California, fue gigantesca, pero tuvo que ver cómo se puso en contacto los seres humanos devastando la selva del Congo para llegar hasta una ciudad como San Francisco. Esos son los viajes de los virus, ¿no? Y bueno, el punto es que allá en la comunidad LGBT se organizó, exigió atención médica, saneamiento, y los gringos resolvieron y contuvieron la enfermedad, la comunidad norteamericana. Pero el virus siguió viajando, y está hoy, es endémico hoy día en África y en América Latina. Aún sigue, es una enfermedad terrible el VIH. Cuando se desarrolla al máximo, pues nos deja sin posibilidades de que responda el sistema inmunológico, ¿no? Pero allá se resolvió por presión ciudadana y políticas públicas. En África, en América Latina, pues no, porque por ejemplo hay costumbres culturales, como por ejemplo en África, que la tradición de que la mujer no use preservativos, de que el hombre no usa preservativos para controlar la sexualidad femenina, que la recurrencia de la violación a las niñas, ¿cierto? Todo este asunto hace que este virus esté presente en Asia, África, América Latina, pero ya ha sido erradicado en el norte global, que fue realmente el principal difusor del VIH en el mundo, fue Estados Unidos, con la migración turística. Todo eso ha generado este tipo de problemas, ¿no? Entonces, estos son asuntos de lo que hemos hablado, de esa conexión salud, ecosistema, economía, ¿no? Ahí hay una conexión grandísima.